Y entonces, mi acercamiento a la Madre Benito es en esta dimensión, en la dimensión de cómo ella acompañaba espiritualmente a otras. Y entonces, las cartas es una comunicación natural y dialógica. O sea, ella dialoga, escribiendo dialoga, pone muchas preguntas y espera como que esperando la respuesta en el momento, pero es una carta, así que la respuesta va a tener que esperar. Pero le da a la comunicación como una naturalidad y una espontaneidad por esta cantidad de preguntas que hace, a veces de cosas concretas y sencillas. Se manifiesta este deseo de santidad, caracterizada por una firme voluntad, voluntad diamantina. Hablará ella a otras hermanas. Tenga voluntad diamantina, la voluntad firme. Y como ella vive así, anima a otras a vivir de ese modo. Pero siempre atenta y pide mucho, recen por mí, para que no me quede atrás. Porque ella primero quiere dar el ejemplo antes de pedirlo a las demás. Su lenguaje es directo, cuando tiene que corregir, corrige sin medias tintas, pero cuando tiene que mostrar ternura y comprensión también lo hace. Y con las novicias hay temas que repite, como la vida interior, la importancia de la vida interior como fuente de todo compromiso, de toda vocación, y la bonomía de carácter, la importancia del buen carácter para la convivencia comunitaria. Especialmente quiero referirme a 3 testimonios. Las cartas con las que ella contesta a esta primero hermana, luego señora Teresa Eras Burrera, a la hermana Raimunda Grau y a la comunidad de la Curia General en sus últimos años, cuando ella vivió primero en General Orá y luego en usted tiene un carácter muy adecuado para vivir en comunidad. Agradézcaselo a Dios. Procure ser paño de lágrimas para todos y cuide mucho de que nadie lo sea para usted. Fructificar los talentos, no sea religiosa a medias, sino de cuerpo entero. Hacer una santa con letras mayúsculas. Santa con letras mayúsculas o santaza era algo que ella recalcaba mucho, hablaba de Catalina, de Siena y de Teresa de Jesús, que eran unas santazas. Y entonces le decía a las demás, sea una santaza, usted también. Y dice, ¿por qué le empiezo a escribir? Por lo mejor, por la vida interior. Que se preocupe y procure guardar siempre la vida interior. Por la voluntad y la vida interior, que ambas son muy necesarias en el ambiente en que usted vive. ¿No es cierto? Ahí empiezan esas preguntas. Hay preguntas que ella pone concretas, cómo están las niñas, a una hermana en el colegio, cómo están las hermanas, pero también hay preguntas que la hacen como cómplice de una situación y son preguntas que esperan la respuesta positiva. Es como para entrar en el diálogo. Insiste con la vida interior porque dice se hace preciso poner gran cuidado para vivir interiormente. La vida interior consiste en dar a nuestra vida exterior un alma, un resorte, y ese resorte, en fin, es Dios. No las voy a poner aquí, pero hay muchísimas frases de la Madre Benito que son de mucha formación teológica, o sea, de mucho contenido teológico. Ella predica cuando escribe, porque además anuncia el Evangelio, da contenido muy cierto teológico. En esta carta se entera que Teresa Eras va a contraer matrimonio. Y le pido al buen Dios que sea una verdadera esposa. Antes le pedía que sea una religiosa de cuerpo entero. Ahora una verdadera esposa. Un apóstol en el seno de la familia y en todas partes.
el valor de la vida cristiana. Toda vida cristiana es apostólica. Toda vida cristiana tiene su compromiso misionero y evangelizador. Y lo importante no es estar en un lugar o en otro, sino en ser fiel a la vocación. Muere la madre de Teresa y entonces también la anima, diciendo, bueno, dichosa ella que dentro de poco ya la seguiremos, ¿no? O sea, dichosa ella que ya llegó a donde todos la vamos a seguir en algún momento. Aprovechemos el tiempo. Esto también es una frase que suele decir mucho. Aprovechar el tiempo, aprovechar el día, aprovechar la vida. Demos mucha gloria a la Beatísima Trinidad y por Dios y en Dios y para Dios amemos y sirvamos a los hermanos. Para que Teresa sea buena apóstol de sus hijos, le dice que así como su madre fue testimonio para ella, ella tiene que ser testimonio para sus hijos. Que los ejemplos que los padres dan sean un estímulo para que los hijos sean cada día un poco mejores. O sea, no pierde oportunidad para alentar, en este caso a Teresa, a su vocación. En este caso de madre, pero de madre apóstol. Más de 30 años de vínculo, siempre con el mismo cariño, cercanía, se mandaban mutuamente tarjetas de Navidad, porque hay ese tipo de comentarios en las cartas. En el marco de un vínculo carismático estable, todas las cartas de Benito a Teresa comienzan con esto: mi muy querida en nuestro Padre Común Santo Domingo. Ella era consciente de servir en un ministerio de mediación entre Dios y Teresa. Por eso pide oración cuando tiene que decirle, y siempre reza por ella y les dice, todos los días me acuerdo por usted en la oración. Hay una responsabilidad en la fe que Benito cumple para con Teresa. Flexibilidad y fidelidad al Espíritu Santo, porque Benito no la obliga a que Teresa siga la congregación, sino que la acompaña en lo que ella libremente va eligiendo y la anima en los pasos que ella va eligiendo dar. Sabe que es prescindente y provisoria, por eso la encomienda siempre a Dios, y cuando se va a ir a otras hermanas que la acompañan, que la puedan continuar acompañando. Y esta costumbre de bendecir, siempre terminaba las cartas con Benedictus Deus, la última al final en castellano, bendito sea. Y la madre de Benito le dice a la hermana Raimunda, vaya espíritu de fraternidad, de caridad el de la hermana, da gusto, hasta discutir. El caso es hacer prevalecer su voluntad, ni que fuera un Santo Tomás o una doctora. Era muy irónica pero se ve que era tan permitida esa chanza, esa broma, por otra relación que tenía. Muchas cuentan estas dos cosas, que parecía adulta de primera vez, pero cuando traspasaban esa cara adulta, encontraban una ternura maternal muy profunda. Se ve que esa ternura maternal muy profunda les permitía esa confianza de este tipo de bromas. Y le pregunta, ¿qué es lo primero, hermana, la caridad o su propia voluntad? El caso es salirse con la suya, hacer su voluntad propia. El amor a Dios se muestra con el amor al prójimo y no ama a este cuando discute con él. No consiste la perfección en estar con los brazos en flecha o en dar vueltas por el reflector. En el 55 también le escribe diciendo paciencia y cuidadito con los desánimos. Dios se hace cargo de nuestras ruindades. Empecemos cada día. Dichosas de nosotras si nuestra existencia se reduce a un perpetuo volver a levantarse. Será prueba de que no hacemos pacto con nuestras miserias y de que trabajamos. Dios se hace cargo de nuestras ruindades. Eso es una frase para ponerla en moldes de oro.
Y algo propio, bueno, leía mucho a San Francisco de Sales, ni pedir ni rehusar. Sobre todo, ni pedir destinos ni rehusar destinos, le dice a la hermana León. Y también, otra vez, la vida interior. Procure vivir adentrada en sí misma en Dios, pensando en la inhabitación divina, unión con Dios que lleva consigo el exacto cumplimiento de sus obligaciones para con el amo, para con usted y para con las hermanas y niñas. La inhabitación divina es un matiz en el que la espiritualidad dominicana insiste. Y en ella está muy presente, lo veremos en otros textos, con esto de los tres, con mayúscula. Madre Benito se refiere a la Santísima Trinidad como los tres. Y la palabra tres con mayúscula. Más en el año siguiente, insiste, le dice: lamento su estado de ánimo y pido para que sepa estar indiferente a lo que el buen Dios exija de usted. Viva en el plano de lo sobrenatural y verá de qué diferente manera se ven todas las cosas. Le recuerda la frase de Santa Teresa: solo Dios basta. Apréndalo por experiencia y verá cómo sabe tener a raya sus estados de ánimo, su geniete, sus lunaciones. La vida es breve, por eso hay que aprovechar. La santidad es una cosa muy personal, a trabajar por conseguirla con ahínco. Cuando Raimunda Grau va a la misión en Costa Rica en el 61, le pide a la Madre Benito que le escriba consejos. Y le da unos cuantos, todos imperdibles. Procure estar muy identificada con los tres. Tenga sus delicias en estar con ellos. Sea una religiosa tal que al contemplarla a las hermanas se acerquen a Dios. Sea madre siempre y priora cuando convenga. Cuantas veces menos, mejor. Antes de hablar y obrar, piense si debe o no hacerlo. Ella decía que así como la maestra es en el aula el espejo para las alumnas, la priora es en la comunidad el ejemplo y el espejo para las hermanas. Procure ser imparcial con todas las hermanas, estudie la manera de ser de cada una y procure complacerlas en lo que pueda. No exija a las demás lo que usted no hace. Las seglares no deben entrar en lugares reservados para la comunidad. Cuidado con la virtud santísima del silencio. El silencio era algo que defendía muy intensamente. Lea despacio el capítulo 12, la primera parte de las Constituciones, que no se la oiga nunca reñir ni gritar. Asista a los actos de comunidad y si no los hace con la comunidad, hágalos siempre. No se acueste nunca, por mucho trabajo que tenga, después de las 10 y vaya a la siesta. Cuando esté angustiada, agárrese de él. Por mucho que suframos, nuestro dolor jamás tendrá comparación con las angustias de Cristo y de su madre. También habla de que en realidad ponga a Cristo y a María como prior y priora de la comunidad. Se allanan las mayores dificultades, mucha intimidad con los tres y todo lo demás vendrá por añadidura. Fíjense, los tres empiezan y culminan los consejos. Porque Raimunda, como priora, estaba desbordada y además en una situación de misión. Le dice: no se asuste, el Señor no niega su gracia a nadie y mucho menos a quien se la pide. Reconozco su inutilidad, su flaqueza, su ruindad, su falta de todo lo bueno, lo positivo, pero confíe. Cuanto más pobre y más ruin sea, tanto más derecho tiene para esperarlo todo de quien quiere dárselo a toneladas. Falta que usted con toda humildad se lo pida, reiteradamente. ¿Entendido? Siempre las frases fuertes terminan con preguntas. ¿No es verdad? ¿He entendido? ¿No es así? Pues adelante con muchos ánimos. ¿Qué de cosas se pueden cuando hay voluntad recta y se confía enteramente en los tres? Dice: pida al Divino Maestro que la enseñe a ser afable y dulce en todos los acontecimientos de la vida. Aprenda a hacer abstracción de usted para pensar en la felicidad de los demás. Que nuestros días se deslicen en el plano del sobrenatural. Viva en el plano de lo sobrenatural. Tenga sus delicias en estar con la comunidad y las hermanas se encontrarán bien y de haber distinción que sea en favor de la que más la molesta. Mucha intimidad con los tres y hacerse santaza cueste lo que cueste.
la última carta en el 71, porque en el 73 ya regresa voluntaria Martina, pero acá ya vemos cómo se abre a la novedad del concilio. La formación de la vida religiosa femenina no era tan común antes. Esto de cursos, conferencias, estar actualizada en esta nueva manera de ser iglesia que se estaba gestando a partir del Concilio Vaticano II. Dos temas yo destaco del acompañamiento a la hermana Raimunda. Primero, el carácter. Reconoce que ella tenía, la Raimunda, un carácter, al decir la Madre Benito, raro, fuerte. Pero la animaba. Dios se hace cargo de nuestras ruindades. Y sobre todo, para el desafío del carácter, ayuda la experiencia de lo sobrenatural. Identificación por intimidad con Dios, ¿no? Identificada con los tres, tenga su delicia en estar con ellos, con vida interior se allanan las mayores dificultades, mucha intimidad con los tres, todo lo demás vendrá por añadidura. Lo importante para el carácter, y sabemos que el carácter era fundamental para la comunidad, para vivir bien en comunidad, en paz, en comunidad es importante tener un buen carácter. Si no había un buen carácter, entonces mucha intimidad con Dios para poder domar ese carácter. Otro tema es el rol de priora. Dice, tengo entendido que es usted la que va al frente. Cuidadito, hacer una verdadera religiosa de cuerpo entero, le dice. Y después descendía, eso a nivel general, pero después en cosas particulares. Trata a todas con dulzura. La motivación para ser una buena priora, espejo de las demás, ejemplo de las demás, es otra vez intimidad con los tres. Y aprendan los aprendizajes de ese ejercicio del rol. Para esos aprendizajes debería apoyarse mucho en la gracia de Dios, asumir el sufrimiento como una oportunidad de santificación y como medio de eficacia apostólica. Poder ofrecer las dificultades. Acompañamiento ya no sabe alguna persona en particular, sino me pareció importante destacar el acompañamiento que hace la Madre Benito a su propia comunidad en la Curia General, desde el 70 en adelante, pero los escritos son del 75 al 75. Hay una evaluación de la comunidad que insiste con el silencio. Dice, ¿no podríamos hacer las tres alguna cosa para que la comunidad de la granja fuera un poquito más observante del silencio? ¿No es verdad que nosotras hablamos sin necesidad todas horas y en todos los lugares? Se sentía parte de la comunidad y también responsable de la comunidad. Para ella el silencio personal, pero también el silencio comunitario es importante. Aquí vemos, y por eso me parece importante destacar este testimonio del acompañamiento de la comunidad, porque la comunidad pasa a ser el espacio donde la santidad se reclama. El concilio va a generar en ella, a mi modo de entender, un cambio en el paradigma de la santidad. La santidad es una cosa muy personal, le decía a la hermana Raimunda Grau, pero también la santidad es una cuestión comunitaria. Y esto ella yo lo leo en estas cosas que escribe a la comunidad. Unas reuniones de la comunidad dice, la comunidad está en cambio, porque hay algunas que van con hábito, otras no, ve que algunas por generación son más amigas entre unas que con otras, y ya le parece todo normal y muy bien. Dice, habla en estos escritos de ayudar a construir la comunidad y de admitir la pluralidad, que no somos todas iguales. No le importa tanto los cambios externos siempre y cuando se procure que lo esencial se mantenga. Dice, la auténtica renovación brotará del seno mismo de una comunidad que reflexiona, que ora, así con mayúscula lo escribe ella. Una comunidad que reflexiona, que ora, que se compromete, que cada día es consigo misma más exigente. Una comunidad, en fin, que vive, que ama. Esto lo diría antes de una religiosa.
ahora lo dice de una comunidad. Y entonces, así como la santidad personal ayuda a la santidad comunitaria, que tenga buen carácter a usted y ayuda a que la comunidad tenga buen pasar, buen clima, ve que la renovación de la comunidad también influye en la santidad de las personas. Una mirada global al acompañamiento de la comunidad de la curia. Un testimonio personal que me dijeron de una acompañada de la Madre Benito, que era una mujer abierta al espíritu, que comprendía las cosas que ocurrían en el correr de la vida de la iglesia, y así como sabía acompañar a cada una, sabría cómo la iglesia también iba avanzando en el espíritu. Y que a ella le interesaba que se conservara lo esencial más allá del formato de las cosas. Entonces, una mujer que supo, en sus cartas uno ve ese paso del concilio por su corazón y por su reflexión. Va creciendo el concepto de la comunidad como espacio teologal y como fermento apostólico. La palabra comunidad y comunitario aparece 15 veces en estos 5 textos. Y no aparece casi, en términos teológicos, no aparece casi en todas las otras cartas. Aparece como comunidad de Horta, comunidad de tal lugar, pero no como el valor de la comunidad. En estos últimos textos aparece el valor de la comunidad. Y que la comunidad entonces, la ejemplaridad que tenía la persona, la tiene la comunidad, para crecer en comunión y en fecundidad apostólica. Conclusión. El acompañamiento de la Madre Benito se refleja en cartas y en escritos donde la comunicación es una respuesta a una iniciativa de la otra persona. ¿La Madre? ¿Perdón? Sí, gracias. La Madre Benito no invade, no atropella, no toma la iniciativa la tienen las demás, que le piden consejo, y ahí ya responde. Forma parte de su apostolado, porque ella dice que la religiosa debe ayudar a los demás a acercarse a Cristo. Esa es la misión. Y es lo que ella hace, ayudar a las demás y a los demás a acercarse a Cristo. Es un acompañamiento que se realiza dialógicamente. Con esto de las preguntas, los intercambios de opiniones, es como un diálogo escrito y pausado en el tiempo por la demora de los correos, pero es un diálogo. Y es una predicación de fe. Exhorta, anima, aconseja y enseña. Dios se hace cargo de nuestras ruindades. La priora es el espejo de la comunidad. Predica cuando escribe. Y es una predicación que hace de maestra espiritual. Y es un magisterio teológico también, porque uno puede rastrear esto, lo que dice de la inhabitación trinitaria es muy interesante, y de la comunidad también. Es una predicación al modo dominicano, verbo et exemplo, como hacía Santo Domingo, con la palabra y el ejemplo. Por eso pedí a las demás, recen por mí para que no me quede atrás. Porque lo mismo decía, la priora primero tiene que decir lo que hace, si no, no lo diga. Este es un acompañamiento como maternidad espiritual, pero también como sororidad evangélica. Escríbame y ponga en el sobre y en la carta hermana, porque es lo que me corresponde, dice al final a la hermana Raimundo. Toleraba que le digan Madre Benito, pero en realidad se sentía hermana, porque es hermana en Santo Domingo. Esto es una paráfrasis del Padre Garganta en las exequias de la Madre Benito, pidiendo que nuestras dominicas y dominicos, agrego yo, mirando hacia ella, sigan viviendo de su testimonio y de su magisterio. Entonces, por eso me parece que es un ejemplo de acompañamiento espiritual por estas razones, porque es una predicación dialógica que respeta la iniciativa de otros, que se hace en marco de ejemplo y de ternura, de encuentro,
y que, bueno, tiene mucho para enseñarnos a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.